Bueno, acá estamos con Walter, vamos a ir a la playa Honda, casi nos vamos a la cuneta, boludo. Vamos a ir a la Honda a buscar la burra. Sí. Y Lucky, por lo que pinta. Ese. Bueno, yo qué sé. ¿Doble acá? Doble acá y derecho. ¿Va Diego o no va Diego? Aparentemente sí. Parece que Diego se suma y vamos a hacer una pesca nocturna, ¿no? Porque ya ahora qué. A ver, un crepúsculo, una pesca crepuscular. Un crepúsculo. Bueno, vamos a ver qué pasa, Walter. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos ya preparando los bártulos. En verdad lo está preparando Walter porque yo no tengo ni caña ni reel, me lo va a traer Diego ahora. Ni carnada, dice Walter. Vamos a ver qué sale hoy. Vamos a aprovechar y ver un poco de paisaje ya que traje el dron. Ya está el equipo, estamos esperando, estamos con las cañas en el agua. Ni un pique. Está lleno de mosquitos, pero capaz que se ven ahí los mosquitos. Impresionante los mosquitos que hay. Y ya se viene la noche, vamos a ver. Capaz que se arrima algo. La vuelta viene acá. Habla tranquilo. Una vuelta viene acá y luego eran 7, 8, 10 cañas y todos dormían las enganchaban para arriba así. Cuando se da acá se da lindo. Las enganchaban y tiraban así y acá la cañada. Muertazo está, ni un pique. Pero bueno, por lo menos es uno de los últimos días de calor, creo, de esta temporada. Vamos a ver en un rato si sale algo, pero quieto, ni un pique. Esperaremos nomás. No queda de otro. La puerta, los paneles, capaz está todo blindado. Y la camioneta sigue blindada, tenía acá un cubierta. ¿O no? No sé, está zafado. 7:30 ya son, recién están empezando a tocar las cañas. Toquecito medio tímido. Pero bueno, tenemos bruta luna también allá. Alguna burra parece que salió para el lado del centro. No sé si se ven ahí unos muchachos pescando allá. Y bueno, vamos a ver. Estamos pasando el rato, conversando un poco. Estamos entre amigos. Y bueno, salimos a tomar un poco de aire y aprovechar un poco el agua. Estuvo lindo el día. Y como todos pescadores, esperamos que se prenda algo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar las palabras de alguien que ha pescado mucho en
la playa Honda nos puede dar algunos detalles y quizás contar algunas anécdotas. ¿Estás mucho grabando ahí ya? Sí. Pedazo de puto, ole, ole, ole. No hay cómo editar esa parte. No hay cómo no ponerla. Bueno, no. Parió. Pasame el fuego cuando pueda. ¿Ves apostar que yo te hago llegar a 10.000? ¿Vas a llegar a 10.000? ¿Sí? ¿Cómo? Bronco, vos me preguntabas de la playa Honda. ¿De qué? Me estabas preguntando por la playa Honda. Sí, señor. Quería saber. Como te informé el otro día, con Walter, que no quiere ser en la cama ahora, fuimos, no tuvimos pesca, dormía ahí, pero pasamos lindo, estaba lindo el día. Ya no es el mismo pesquero de él. Contanos vos, a mí me dijo, Walter me dijo que vos eras un pescador de ahí. Sí, bastante- vivía cerca, iba muy seguido, allá por 2014 hasta 2017 iba casi todos los días. Ahí conocí gente que la conocía bien y empecé a ir a la playa, a la mitad de la playa. Y se pescaba burriqueta. Mediados de septiembre, agosto, septiembre, octubre. Se pesca todavía. Tengo, Todavía Pero entra alguna. la fecha esta no es buena, es lo que Nazareno no está. Tengo- De Walter Larroca. tengo, Pero no entra la cantidad de burriqueta que entraba antes. tengo conocimiento de los pesqueros de ahí, pero yo personal no fui a probarlos ni tuve chance. Entonces no quiero hablar sin saber. Por eso mismo me interesaría que Bueno, vos ahí- nos contaras un poco de la onda. Sobre la punta oeste, donde comienza la playa, tenés Roquedal. Bueno, el Roquedal ese, donde está el parador, que yo te comentaba, bueno, atrás ese parador, delante. A mano derecha de la playa. Claro. Bueno, ahí está la resbalosa, que ahí no pesca nadie, porque es muy resbalosa. La resbalosa ahí no se pesca. Ahí no hay quien se aguante para. Han dejado los dientes ahí. En serio, en serio. Bueno, pero el mejor pesquero ahí de las piedras de ese lado es la Zapatera. Ese es re cómodo. Todo roca y arena de delante, tenés arena. Ahí pesqué mucho burriqueta, corvina, roncaderón. Ahí, bueno, cuando trae el viento oeste, te trae la corriente de allá, mucho vale amarillo, mucho. Pero después cambió esa playa. O sea que no es el mismo pesquero de antes. No, Y- no. Igualmente, todo lo que es la Algo costa de pasó. Montevideo. Lo que pasa antes era un pesquero que es distinto, una ¿no? zona que le queda muy cerca a los pescadores artesanales también. Y no tenés pesca. Cuando hay buena pesca, no tenés pesca de la orilla. No tenés pesca. No tenés pesca porque está todo trasmayado. Es imposible. Es verdad, pone mucha más ahí. Sí. Y las tenés a Enfrente del tiro de muelle que caña. está a la izquierda. A tiro de caño. Sí, sí, sí. El muelle que está a la izquierda, ahí enfrente nomás, calan todo. Ya he visto así todo calado. El muelle que vos me comentabas. De ese muelle ahí se pescaba mucho. Y de la Zapatera también. Muchísimo. También era flor. La siguen pescando. Lo siguen pescando. La siguen pescando. Algunas siguen entrando. Porque hay un pozo cortado en el muelle, dice, un pozo bastante importante. Y hay mejillón y todo, ya se verá. Nunca pesqué yo. Me vinieron a pescar. Corvina. ¿De la playa o...? De la playa te puedo decir, la mejor parte del pesquero está de la mitad hacia el este. O sea que Mira, en donde están el El semáforo. primer año, los 2 primeros años que yo pesqué ahí, conocí a Lito, que hoy es finado. El finado Lito, yo me iba una tarde para mi casa, había pescado burriqueta en la Zapatera. Y me chifla el filado Lito. Me preguntó qué hacía. ¿Por qué me iba? Me preguntó qué hacía, le hice la pesca. Dice, vení. A la caída de la tarde en invierno, entraba brótola. Y la pescaban enfrente de la escalera de Gallinal, digamos. De que Gallinal muere ahí. Sí, donde está la estación de servicio. Ahí. Enfrente de esa escalera, ahí se ponían ellos. Con sardina, en carnaval. Con sardina. Y ella entraba. Vos entraban brótolas de la que hoy las pescas en las Toscas, en el puerto de Piriápolis. Yo no podía creer, nunca no sabía lo que era una brótola hasta ese día. Ahí vi una brótola, dije, esto es una brótola, eso es una brótola. Y hoy por hoy hace ratazo que no está yendo. No, o sea, Te mudaste lejos ya. ¿no? sí, ahora me vine para acá, para esta zona de Villa García, te vivía en la curva de Manoñares, seguidísimo. Pero tampoco entró más la brótola, no entró más. O en invierno ellos saben, los pescadores saben que entra la brótola y trasmayan y ya no se arrima. Esto en la noche a tiro de caña, ¿no? Estamos hablando 100 metros como lejos.
como lejos 100 metros. Y ahora haciéndolo en casting puede tirar muchísimo más de 100 metros tranquilamente. Sí, pero tampoco hay pesca. Cuando la pesca está lejos sirve, pero Mirá. si no hay pesca, por más lejos que tire. Donde pesqué brótola ahí, que no fue mismo ahí, fue en los clavos. Bueno, eso más hacia Tirando hacia la Verde, playa. No, Frente al pero hotel. de ahí tirando a la playa. frente a la Oceanía. Ahí fue donde pesqué brótola, pero después en la Bueno, onda pero viste yo que no está el pescaba. caño ahí frente al hotel también. Ahí, la segunda vez que pesqué brótola, la pesqué ahí. En todo ese pedregal. Lleno de piedra, un enganche Sí, terrible. sí, sí. No solo el enganche, sino que había tanta madeja, de tanto chicote que Y han tantos pescado, años. que era imposible a veces traer. Sí, 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 yo dejé plomo abundante ahí. Yo pesqué con frontal muchos años ahí. 2, 3 años que pesqué con frontal, los pesqué ahí. Y pesqué mucho. Y ahora, ¿dónde nos recomendaría pescar en la onda? Frente a la escalera. Y como en cómodo, el de lado playa, derecho. frente a la escalera, con viento sureste, plomo satélite, 120, 150 gramos, tirando de frente, cruzaba el viento de frente, el plomo se clava ahí, se entierra ahí, se hace arma la canaleta, bueno, ahí come la burriqueta, o por lo menos comía en la época que yo pescaba, que me enseñó Daniel Cruz, el finado Daniel Cruz, el curro que le decimos. Él me enseñó a pescar la burriqueta ahí. Me dijo, no, mijo, Decime, esto se pesca. ¿y el peje se pesca ahí? Tuve una pesca de pejerrey ahí. Tuve una pesca. Muy buena pesca de pejerrey, muy buena esa que tuve ahí. Yo no soy pescador de pejerrey, pero para probar la hice. Y pesqué. Mucho pejerrey. Fue en invierno de 2015. 2015, estamos hablando ya hace 6 años. ¿verdad? Tremenda pesca de pejerrey. O sea que buen pesquero de burriqueta y de pesca. Por lo menos en Y esa la época. brótola no está entrando de ahí porque, bueno, Por lo menos en esa época. Sí. La burriqueta puede seguir entrando como antes. Y no está lejos. Estaba más cerca de lo que uno creía, pero siempre con el viento sureste es lo mejor. Que se arma la canaleta en la orilla, y uno tira a 30, 40 metros de frente al viento, pero donde está el pescado queda el plano. Camarón, filetito de camarón, bien presentado, y siempre. No se precisa una caña muy dura. no, tirando ahí cerca una buena sensitiva, se divertís Sí, como sí. loco, aparte con lo que es la burra, te pelea con una Chiviazo, caneta, chiviazo. Perfecto, o sea que ya tenemos el dato para ir a buscar burra. Muy bien, Ronquito. Buena pesca. ¿Alguna anécdota que tengas ahí? Que se pueda contar, digo. Buena anécdota. No sé si se puede contar en cámara. No sé si se puede contar en cámara. No. Tendrán que venir al campo verde para hablar de eso. Si quieren saber que me pregunten. Si quieren saber. Muy bien, Rocco. Bueno, gracias por tu palabra. Serví la vuelta. conocimiento. No, pero. Buena pesca. Salud. Y siempre con la pesca bien acompañada, ¿no? Bien acompañada. Amigos y vino. ¿No? Asado. No se ve el asado, pero está atrás de la No, cama. ya se lo comió igual. Se está comiendo todo. No, mientras yo no estoy quedó hablando nada. contigo. Se comió todo. Por eso no quería hablar. Alguien tiene que hacerlo. Estoy pescando un día. Está a la playa. Invierno, frío, pero toda sureste. El curro salía ahí, había sacado una bicicleta. Y me dice, vos, ¿con qué estás pescando? Con esto. Una bala de 150. ¿Qué me da el curro? Pesca con esto, un conito de 120. Viste que el viento está así, que está de frente al agua, lo tenés así, sureste. Tirá de frente al viento, fuerte. Y cuando se entierra el plomo te queda de lado. Ah, bueno, me dice. Exactamente lo que me dijo. Pongo la caña, esa caña, me doy media vuelta, me voy a hacer un vaso de vino, la caña. Y yo pescaba con las tojunco, que son bastante reactivas, una caña que tuve. No tiene una punta blanda, pero se dobla. Bueno, recojo, dice, voy sacando, terrible, bonito. Primero para desenterrar el cono, pero el cono sale bastante. Y pesaba, ¿tá? Burriqueta. No, pero la prueba. Se fue y me dejó pescando. Me vio sin pescar, el hombre me dejó pescando y se fue. Esa es la actitud. Ese hombre, Daniel Cruz. Los que están mirando esto y conocen a Daniel Cruz, el curro,
alguno lo tiene que conocer. El finado ahí murió de cáncer de garganta. Una dura batalla contra el cáncer. Operado, porque se operó el hombre, viajó, tuvo a Estados Unidos, viajó la hija. Los últimos años de su vida creo que lo pasó bastante. Vaya saludo a la señora y a toda la familia de Daniel Cruz, de Cuba. El hombre me vio sin pescar y no se quería ir sin dejarme pescar. Me dejó pescar. Y ahí es porque yo digo lo que estoy diciendo, lo que conté antes. El hombre lo que me enseñó fue a pescar el pescado. A pescar el pescado en el pesquero. Me dijo, acá se pesca así y así la vas a pescar. De otra forma no la vas a pescar. Yo me mataba tirando lejos con una bala de 150 y caminaba por toda la playa, tiraba para Punta del Este y el plomo lo traía del puerto. Imposible. Me dio un conito y me dijo, con esto, es con este, pero yo te voy a prestar esto. Me dio un conito de 120 y pesqué. Y comí pescado. Esa noche te puedo decir que llegué a casa y comí pescado. Y le pregunté cómo se hacía la burriqueta y me mostró cómo se fileteaba. Hice destrozo con los dos primeros. Yo creí que iba a comer, juré que iba a comer milanesa pescado. Hice destrozo. Miniatura. No hice nada, Walter. Nada hice. La tiré a la basura. La picaste, hijo. Después me ¿Contaste dijo, la historia? no, Yo no estaba escuchando. ¿Contaste la historia cuando hiciste puré de burqueta? Esa la voy a contar después, que fue de las últimas veces. No, contala ahora, que esa es la que, es la que verdaderamente... Pero es el curro me dejó pescando. Viento sureste, tirá de frente. Como está el viento, tirá de frente, que el plomo se va a clavar delante del tuyo y ahí está la burriqueta. Y así pesqué. Fue un éxito. Y lo que me decía Walter ahora. Puré de burriqueta, dale, vamos. Vengo de la onda en bicicleta, con un amigo. Bajando ya, cruzando Avenida de Italia, Hipólito Yrigoyen. Cruzo Avenida de Italia, la bajada. ¿Habías pescado? Había pescado, 3 burriquetas, bueno. Un día feazo, un día feo con la pesca. Yo me traje 3 burriquetas, comibles, todas. Agarramos la bajada de Hipólito Yrigoyen, de Avenida de Italia hacia 8 de octubre. Ahí, antes de llegar al complejo Calerría. Pero que un muchacho fue a tirar la basura al contenedor. Cruzó un taller mecánico a tirar la basura y lo vengo mirando. El hombre se paró en el medio de la calle porque vio que veníamos, ¿no? Miré para atrás, en la bici, plena bajada, velocidad, la caña atada. No viene nada atrás, lo esquivo. Miro para atrás, miro para adelante, el hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba cruzando, nunca se paró. Lo voy a esquivar y estaba caminando delante mío, lo atropellé en la bicicleta. Me hice un traumatismo de tora con el hombro del hombre. Acá me pegó en el hombro. Huesudo el tipo. Huesudo. Seguramente era consumidor de algún estupefaciente, porque ese estado físico era de maratonista o de falopero. Basta, hermano. Qué golpe que me pegué con el hombro del tipo. Le quebré una pata. Se le quebró una pata al tipo, pero se paró y caminaba y me decía, ay, mirá cómo se te hizo la bici. Yo, mira, 2 pasadillos de la caña. La caña se arregla, la caña no se rompió un par de pasadillos. La rueda adelante de la bicicleta. Un 8. No era un 8. 16. No se puede. Era como el infinito, porque ni siquiera era un 8, era el infinito, era así. No, un 8 acostado, un 8 con sueño, el infinito. Mira cómo se te hizo la bicicleta. Y me la tocaba la bici. No toqué la bicicleta. Pero yo en la bajada siempre pensando, con estas 3 burriquetas me compro 6 milanesas por un buen puré de papa. Me rompo la boca. Muy bien hiciste vos. 6 milanesas de burriqueta con un puré de papa cuando llegue. No me importa. Se rompió la boca y se hizo puré. No me importaba lo que pasara. Vos sabés que lo que pasó me importaba. Tuve que caminar hasta casa. Con la bici así, la rueda para arriba y la bici. Y el traumatismo, ¿no? Un dolor en el pecho tremendo. ¿Y la burra qué pasó con la burra? ¿Estaban enteras por lo menos? Bueno, te digo. Cuando llegué a casa abrí la mochila. Terminé comiendo milanesa de papa con puré de burriqueta. La milanesa es incomible. Es imposible hacer milanesa con puré. Eran croquetas por haber hecho.
No comí nada. Era mejor hacer milanesa de papa con puré de borriqueta. Puré se hicieron. Puré. Hijo de... En serio, vos. Cuando llego a casa que ya me... ¿Qué te pasó? No me pasó nada. No me pasó nada, me caí en la bici. ¿Pero cómo te caíste la bici? Te caí en la bici ahí, me atropellé. ¿Pero cómo atropellaste a una persona? Bueno. Estaba ahí, la apunté. No, me relajó todo, hecho mierda llegué. Me relajó todo. Pero mira cómo dejaste la bicicleta. Pero tengo para hacer milanesa. Mirá, demuestra cuando saco el pescado. Se reía como diciendo, ¿cómo haces milanesa con eso? Con eso tengo el puré, me dice. Y tenía razón, tenía razón. ¿Qué? Una semana con traumatismo. Dos semanas con traumatismo. Esa es la anécdota. Voy a pescar. A los pocos días vuelvo a pescar, arreglé la bicicleta. Vuelvo a pescar. Paso, miro por donde yo atropellé. El loco le hacía mandado, le tiraba la basura. Hola Gerardo. Gerardo. ¿Todo bien Gerardo? Oh, mira lo que se hicieron, vos. ¿Te vas a pescar? ¿Eh? ¿Te vas a pescar? No. Paso por el taller mecánico donde el tipo cruzó a tirarle la basura. ¿Qué era el El riñoncito? hombre de muleta, la pierna yesada hasta la cadera. Ahí todavía. Lo había quebrado. Y el hombre se paró cuando lo atropelló. Se paró. Estaba con la pierna quebrada. Imagínate la adrenalina. La adrenalina del momento. El loco se paró. Y tenía la pierna quebrada. Calculo que fue en ese momento, porque había pasado una semana. Digo, No creo que se la atropellen quebró. 2 por semana. No en creo que la bicicleta. atropellen todos los días. Qué golpe. Pues aparte como quedó la rueda de la bicicleta, que le pegué en la pierna, o le quebré, no sé, le jodí la rodilla. Capaz que le jodí la rodilla. Pero la habrán enyesado. Y ahora el Reino de Malvines. Ahora debe estar mejor que yo. El Reino de Malvines Norte. Mejor que yo. Muy bien, Renko, gracias por compartir la experiencia, la anécdota. Pero hay que ir a la onda a pescar. Hay que volver a la onda. Si vuelve el pescado, hay que ir. Si no va a probar, no sabe si vuelve. Nosotros fuimos de vuelta, nos sacamos, pero no tiene sobre. Así, la caña hacía así, Bueno. hacía una nada, ¿viste? Es que es con viento sureste, para estar No, seguro. fuimos con el viento norte clavado. Estoy. Norte tuvo 4 días soplando norte. A mí nunca me dijo nada. Pero el sureste es el mejor ahí. Porque se pone linda. Se pone linda la playa. Se tapa, se pone más marroncita el agua, se sala. Sureste. Con viento sur, se aclara un poco, sabes que en invierno hay algún pejerrey. Algún pejerrey. Vos, mi viejo tenía un Volvo allá en Viento sur, Con un buen sur. o sea, de frente. Se lo compró cero, ¿no? Y sureste también. Se aclara un poco. Algún pejerrey. Lo compró 0 kilómetros. Mejor que esa pesca de 2015. Cuando recién salieron, ¿no? Yo, No, la primera vez que vi una anchoa, la vi ahí, la Allá pesqué. compra 0 nomás. Increíble, no sabía. Creí que era un pejerrey grande. Ya cuando lo andaban saqué atrás del del agua. Andaban atrás del pez. Ah, le gusta anchoa. Contentazo, me dijo. Pero te digo la verdad, yo pejerrey, personalmente no pesco. Es la continuación de la línea. Es una pesca más parada. Ya te escuchaba en los grupos decir Persona que más, pesca. más entrada en años. Sí, Pesca de viejo, ya ha dicho. Es pesca de 10. Por más que sea una pesca bien deportiva, hay que afinar mucho. Yo no afino. Yo pesco con los mismos anzuelos, la misma medida de tanza, 0.30, 0.28, chicote 7, anzuelo como para burriqueta, no sé mediano. No me pregunto la medida. Yo lo miro y lo compro, no sé cómo se llama, no sé. Yo hago lo mismo. Ñudo, a la hora. Agarro, lo veo si me gusta el anzuelo. No armo bases. Capaz que pesco poco. Como porque yo no antes, armo yo bases. antes armaba base, me armaba todo pipí cupo. Ahora ya lo armo cuando tiene la cota, según lo que vaya a pescar, que es lo que hay. No, ñudo, Lo armo ahí. Ñudo y palagua.